Damos gracias al Señor por esta hermosa mañana y también por el compromiso misionero que nos recuerda este culto especial. La palabra de Dios es titulada El propósito de la misión de Jesús con el mundo. Es sorprendente cómo la misión de Dios nos une, ¿sí? Lamentablemente encontramos en el mundo actitudes o personas altruistas u otras instituciones haciendo supuestamente misión, pero la hacen en función de sus capacidades humanas, de sus recursos y de cualquier otro interés que podía ser. Pero no es así la situación, la condición con nosotros como iglesia. Dios nos llama a cumplir una misión integral, por lo tanto, integradora, dando toda nuestra vida, como dando también de lo que tenemos y especialmente el testimonio, el mensaje de salvación, de esperanza. En el reino de Dios, nuestra unión se nutre de medios más profundos y poderosos. Llamamos a estos los medios de gracia principalmente. Específicamente significa no ser definido por nuestras debilidades y destrezas, no estar haciendo cosas porque simplemente pienso que yo soy capaz de algo. Más bien, significa estar basado en el Evangelio de Jesucristo, ser visto en su vida, en su muerte y su resurrección a través de nuestro testimonio, de nuestras palabras y de nuestra conducta. Desde hace varias semanas, a pesar del distanciamiento social, la Iglesia ha hecho provisiones creativas para nuestra comunidad y buscamos hacerlo en unidad. Y me refiero a toda una labor mancomunada alrededor del mundo, no solamente proveyendo o ayudando con cosas materiales, sino también llevando mensaje de paz, de esperanza, de consuelo, el mensaje de salvación primordialmente. La mesa de la Cena del Señor nos anticipa y nos llama a recordar cuán importante es la unidad, la comunión en este tiempo. A través de la práctica sacramental, por ejemplo, nosotros aprendemos que nos acercamos al Señor Jesucristo y estamos habilitados como iguales, no solo para pensar el uno en el otro, sino también para hacer algo el uno por el otro. Ese algo se traduce en palabras de aliento, oraciones, regalos, sueños, preparación para el futuro, mensaje de salvación, provisión, etc. Solo Dios puede mantenernos unidos de esta manera mientras nos enfocamos en la misión de Jesucristo. Somos personas imperfectas, es cierto, cada una contribuyendo a la construcción del templo espiritual de Dios. Y esto nos recuerda las palabras del rey David, quien usó de un mensaje, de una comunicación directa con su hijo Salomón para enseñarle a dar lo mejor a Dios a través de la construcción del templo. Y la palabra en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versos 20 al 21, nos dice así: sé fuerte y valiente y haz la obra. Y él le dice, y no tengas miedo, no tengas miedo, ni te desanimes, porque Dios, el Señor, estará allí contigo. No te dejará, no, de ninguna manera, no te abandonará hasta que hayas terminado la obra. Y esa es la promesa que tenemos allí. Además, nos dice este pasaje que Dios estaba proveyendo de recurso humano, de recurso material, para poder ayudar a cumplir, a completar esa obra que Dios había demandado en su pueblo. Así que Salomón fue provisto de muchas personas capaces, jefes y otras personas más voluntarias, expertos, para poder cumplir con esa gran obra que Dios estaba demandando a su pueblo. Mis hermanos, usando la figura del templo de Salomón y como ejemplo, podemos ver que debemos unirnos para contribuir con esta gran construcción. Juntos podemos llegar a una comprensión asombrosa del plan y de las acciones de Dios, así como de nuestros roles y potenciales en los propósitos de Dios. En el proyecto de Dios, hermanos, hay realmente cosas que nosotros debemos tener en cuenta.
Primero, que el Señor está con nosotros y que todo lo que hagamos no debe llevarnos a sentirnos posiblemente limitados o menos a pensar que nos vamos a empobrecer en recursos materiales o que nos va a quitar el tiempo el que tengamos que servir a Dios, ¿sí? Sirviendo a la vez a nuestro prójimo. Recuerde lo que dice la palabra, Dios, el Señor, mi Dios, como decía el libro de Crónicas, Dios, el Señor, mi Dios, estará contigo. Y él dejaba ese legado, esa herencia, esa promesa a su hijo. Dios, el Señor, mi Dios, estará contigo. Estaba dentro del poder de David encontrar y contratar a los mejores planificadores, gerentes, arquitectos, ingenieros y todo tipo de expertos disponibles para ayudar a Salomón a construir la casa de Dios. David lo hizo porque quería que su hijo y el resto del pueblo entendiese que la obra no es nuestra y cuando algo que tengamos que hacer en el nombre del Señor, vemos que nos va a costar esfuerzo, trabajo, sacrificio. Recordemos, Dios ha prometido estar con nosotros y tenemos que aprender a depender de Él. Y la tarea misionera es algo que demanda mucho de nuestros esfuerzos, de nuestros recursos, de nuestro tiempo, de nuestra oración, de nuestro amor a la humanidad de manera desinteresada. David tuvo una relación profunda personal con Dios, a quien se refirió incluso como mi Dios. Hermanos, este Dios había liberado alguna vez a David, lo había empoderado y ahora tendría una relación con su hijo Salomón como ejemplo. ¿Cómo nosotros enseñamos a nuestros hijos, a nuestras familias y a los que nos rodean de cómo yo dependo de Dios? Y cómo yo enseño a los demás de cómo Dios está conmigo en toda situación. Los eventos actuales en nuestro mundo requieren sabiduría, comprensión, coraje y la voluntad para poder vencer lo malo y todos los males. Necesitamos recurso humano, necesitamos salud, necesitamos provisión, necesitamos aquellos posiblemente historiadores, sociólogos políticos, consejeros, necesitamos posiblemente donaciones, necesitamos posiblemente el propio tiempo. Todo eso debemos hacerlo en el nombre de Dios y para la gloria de nuestro Dios, mis hermanos, porque Dios está allí para ayudarnos a completar esa gran construcción de su reino en este mundo. No solamente somos iglesia para reunirnos, cantar y escuchar y adorar tan solamente en una relación cultural, sino que somos iglesia para que dentro de esta congregación en adoración nos alimentemos, nos edifiquemos, pero estemos dispuestos a salir y cumplir la gran tarea integral, compleja afuera. Mis hermanos, el cuerpo de Jesucristo, su iglesia, el plan es de Dios, recordemos, Dios ha provisto de este plan para poder crecer y desarrollarnos, a pesar de los intentos del enemigo de corromper el plan de Dios. Dios nos llama a poder trabajar dando mensaje de salvación, dando testimonio, dando discipulado, dando provisión, dando ejemplo aún en medio de esta situación crítica. Hacemos esto con nuestra familia, ¿por qué no hacerlo con el resto del mundo, cambiando la forma en que nos vemos y cómo nosotros servimos a otros? En segundo lugar, el Señor es quien completa la obra en nuestra vida. Recuerde lo que dice el pasaje, no te dejará, no te abandonará hasta que hayas terminado toda la obra del templo del Señor. Nuestros contratiempos y fracasos no deben impedirnos terminar los planes y los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Y yo sé que tanto usted como yo sentimos y sabemos qué debemos hacer y qué podríamos hacer para el Señor. Y si solo no lo puede hacer, juntos podemos hacerlo. Recuerde lo que el Evangelio de San Lucas capítulo 4, versos 18 al 19 nos dice. Evangelio de San Lucas capítulo 4, versos 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha ungido para proclamar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y recuperar la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año del Señor agradable. Mis hermanos, a través de cada uno de nosotros, Dios cumple esa palabra, ese mensaje, ese mandamiento, ese legado. La palabra griega utilizada aquí para quebrantado es suntivo, que significa desmenuzado, roto en mil pedazos, roto, aplastado debido a circunstancias externas. El corazón en griego significa cardios, que significa en sentido literal el órgano que todos tenemos en nuestro cuerpo, pero que soporta, ¿sí? Soporta todas esas emociones y sentimientos. La imagen o el significado de suntribu, cardios, es la de un corazón en términos sentimentales hecho pedazos. Aquí, según el mensaje de Jesús. La imagen o el significado de suntribucardios es un corazón en términos sentimentales roto, aplastado por circunstancias externas, y el hombre o mujer en esa condición solo no puede sanar. Y muy bien entendemos que no son las cosas materiales las que requiere el ser humano en esa condición para sanar, sino la paz, y la paz que da el Señor, no la que da el mundo. Y ese testimonio, ese mensaje de amor, de esperanza. No sé cómo está tu corazón, no sé si lo tienes quebrantado, si hay algo que te duele, si sientes que lo que tienes está roto en mil pedazos y te parece que nunca vas a volver a ser el mismo y que por eso quizá tú no puedas ser aquel discípulo, aquel misionero, aquel mensajero de Dios para este mundo. Pero yo sí sé una cosa, y te la recuerdo, que Cristo vino a sanar a los quebrantados de corazón. Y esa verdad nos hace temblar porque ante su presencia estamos y sabemos que Él es capaz de toda sanidad, completa sanidad, perfecta sanidad, esencialmente espiritual y, por qué no decirlo, física aún. Y de toda esa acción y de toda esa bendición y de todo ese milagro que quizás Dios ya haya hecho en tu vida, puedes tú dar testimonio a otros y decirles a otros cuán grande es el Señor y capaz y poderoso de sanar y librarlo. Por otro lado, el mensaje de San Lucas también hace referencia de los cautivos. ¿Sí? La palabra griega para cautivo es aimalotos, significa que has sido tomado a punta de lanza, eres un prisionero de guerra, significa privación de la libertad, a manos de un enemigo. Jesús leyó este libro, esta declaración del profeta Isaías, y se la leyó a toda una audiencia que vivía en cautividad. Estaban ellos cautivos, ¿sí? Del Imperio Romano, posiblemente no en su totalidad, pero ellos sabían lo que significaba estar en una situación de cautividad. Así que la gente que estaba allí en la sinagoga sabía muy bien lo que el Señor Jesús les estaba diciendo. Y cuando nosotros leemos este pasaje, es probable que tú también estés entendiendo lo que el Señor quiere decir. Al decirte que Él está presto a librarte de esa cautividad, les aseguro que la sensación de estar privados de toda esa libertad, porque la cautividad es la privación de toda la libertad, no es cosa buena, sino es una condición terrible, porque uno pierde su propia libertad y porque uno pierde su capacidad de decidir y de también dar su razón. Puede ser que hay cosas en este mundo que se nos hayan ido del control o aspectos que te estén venciendo, desanimando o desalentando. Hermanos, cualquiera que sea la situación nublada de incapacidad o de indecisión o de impotencia, sea cual fuese el problema, recuerda, Dios te dice que ahí está Él
Y recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Pero recuerda, Jesús venció en la cruz. Él murió, pero resucitó. Y ahora sí nosotros estamos enfrentando una lucha espiritual. Recuerde, con el Señor tú puedes superar, vencer y tener victoria, aunque Satanás siempre está interesado en llevarte cautivo. Pero el Señor te ha equipado con la fe de Jesucristo y en Jesucristo, porque Él vino a darnos libertad, a libertar a los cautivos, a liberarnos del pecado, darnos libertad, mucha libertad, y debemos vestirnos de esa armadura de Jesucristo. Y esta experiencia de la verdadera libertad en Cristo es la que debemos proclamar. También el Señor ha dejado en claro que cuenta con nosotros para toda la obra que tengamos que hacer como miembros de una iglesia, como discípulos y sus seguidores, como salvados, como mensajeros y como misioneros. Recuerde lo que dice San Juan 14:12. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre, porque yo vuelvo al Padre. Nos ha encargado, nos ha delegado la gran tarea, el gran mensaje misionero, completo, restaurador, transformador. Amados hermanos, ningún poder de este mundo puede detener a Jesús. Cuando él hizo esta declaración, sabía que algunos de los hacedores inmediatos eran débiles, estaban tentados posiblemente en una situación sin autoridad. La única calificación como condición que estableció en ese entonces es la fe, nada más la fe. Pero usted muy bien entiende y sabe qué es esa fe y cómo hay que vivirla y expresar esa fe. Nosotros, los hacedores de hoy, de este siglo, en el presente, podemos también sentirnos en algún momento débiles o imperfectos quizá, pero Dios todavía confía en nosotros, confía en ti, confía en mí, confía en esta iglesia para hacer su obra, predicar el Evangelio, orar e interceder por los demás, vivir el testimonio y el mensaje adecuado, compartir con el necesitado. En la vida de Cristo encontramos el ejemplo de lo que hacemos a través de los ministerios misioneros y compasivos alrededor del mundo. Y esto nada más hablando de la iglesia del Nazareno. Por ejemplo, durante estos tiempos difíciles, la iglesia del Nazareno nos informa de su participación activa y misionera e impactante en la vida de muchos en todo este tiempo de pandemia. 438,000 personas han sido atendidas con proyectos nazarenos. 438,000 personas. Y creo que con el apoyo de otras denominaciones evangélicas más se ha logrado aún mucho más. La Iglesia del Nazareno ha alcanzado 66 áreas misioneras alrededor del mundo, cubriéndolas en esta situación de la pandemia. 257 distritos nazarenos han participado directamente en apoyo en la predicación del mensaje de la esperanza durante esta pandemia. 3,500 iglesias del Nazareno se pusieron en acción para servir, colaborar, contribuir, despojarse de algo y ayudar al necesitado, y especialmente llevando el evangelio de paz, de esperanza. Las iglesias nazarenas, mis hermanos de todo el mundo, están entrando en acción orgánica para servir a más personas necesitadas del mensaje de Dios y llevando también el pan espiritual y material de cada día. Amados hermanos, por el poder del amor de Dios y la gracia asombrosa, unidos debemos mejorar o incluso cambiar la forma en que actuamos en respuesta, no solo a la pandemia física, sino también a la maldad humana que causa sufrimiento, pérdida, falta de respeto, discriminación y división, juntos en obediencia al Dios que conocemos, lo lograremos. Por lo tanto, testifiquemos
Oremos, cambiemos el mundo en el poder del Señor Jesucristo y creamos que Dios nos va a utilizar constantemente. A pesar de, solamente dile, Señor, aquí estoy yo para servir. Heme aquí, envíame a mí. Y que esa sea nuestra actitud y nuestra oración cada día. Señor, heme aquí, envíame a mí. Mis hermanos, que así Dios nos ayude a encontrar la gran razón de por qué somos evangélicos y discípulos del Señor Jesucristo. Dios me los bendiga.